Buenas tardes, señoras y señores del jurado. Buenas tardes, compañeros. El título del trabajo de investigación es Identificación de factores de riesgo biológico en los trabajadores de la Reserva Natural de Cabildo Verde de Sabana de Torres. Somos 3 estudiantes de la especialización en gestión y seguridad en el trabajo. Mi nombre es Yetsenia Rojas, el de mis compañeros Ilmer Macías y Juan Carlos González. Elegimos este tema de investigación por 3 factores. El tema que a los 3 nos interesó: las actividades desarrolladas por la empresa son poco comunes, pero muy llamativas y muy interesantes, y por la accesibilidad a la información pertinente. Cabildo Verde de Sabana de Torres es una organización no gubernamental ambiental sin ánimo de lucro. Su objeto social es la de conservar y propender por el buen uso de los recursos naturales y gestionar recursos para la protección y recuperación de los ecosistemas. Está ubicada en el municipio de Sabana de Torres, en el Magdalena Medio, a 110 kilómetros de Bucaramanga por la vía Panamericana, en el departamento de Santander. Cabildo Verde desarrolla actividades como restricción y captura de fauna silvestre, alimentación a toda la fauna que se encuentra en proceso de rehabilitación, biometría como toma de peso corporal y medidas, procesamientos quirúrgicos, suministro o aplicación de medicamentos, lavado, limpieza y descontaminación de fauna, liberación de individuos que ya se encuentran en condiciones óptimas para reincorporarse en su vida natural. La pregunta problema es: ¿cuáles son los factores de riesgo biológico que conllevan a los trabajadores de la Reserva Natural a tener un accidente o enfermedad laboral, de acuerdo a los agentes y a los escenarios de las actividades con fauna silvestre? Para dar respuesta a esta pregunta, el proceso investigativo debía permitir conocer los factores de riesgo biológico a los que se encuentran expuestos estos trabajadores que manipulan la fauna. Justificación. Las razones que justifican esta investigación es reducir los riesgos biológicos que causan accidentes de trabajo, porque es un tema poco investigado y por la carencia de información. Objetivos. El objetivo general es identificar los factores de riesgo biológico a los que están expuestos los trabajadores de la Reserva Natural de Cabildo Verde, a las acciones y a los controles necesarios que permitan mitigar los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales. Para esto tenemos 4 objetivos específicos. Primero, analizar los factores de riesgo biológico encontrados en los trabajadores de la institución. Segundo, realizar una matriz de riesgo biológico para Cabildo Verde. Otra matriz de perfiles por cargo y por actividad. Y por último, identificar cuáles son los riesgos a los que se expone el personal médico, biólogo, técnicos y auxiliares de Cabildo Verde. El marco de referencias. Las fuentes consultadas fueron las bases de datos de Google Académico y Scopus. En total fueron 48 referencias nacionales e internacionales. Entre esas, tesis de universidades, artículos de registro de salud pública, publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, todos estos temas relacionados con los riesgos biológicos. Se formularon 3 hipótesis. La hipótesis de trabajo, que dice que los factores de riesgo biológico, de acuerdo al origen de los agentes de los escenarios de las actividades con fauna silvestre, aumentan la accidentalidad laboral de los trabajadores de la reserva. La hipótesis nula es la que dice que estos mismos factores de riesgo biológico no aumentan la accidentalidad de los trabajadores. Y una hipótesis alternativa, donde existen otras causas generadoras de accidentes diferentes a los riesgos biológicos en los trabajadores de la Reserva Natural. Continuamos, compañero. Bueno, mi nombre es Ilmer Macías, soy ingeniero ambiental y voy a exponer la metodología de investigación. En este tipo de investigación se utilizó la metodología descriptiva debido a que esta permite observar y describir a los sujetos en estudio. El enfoque de la investigación es cuantitativa, esta porque es un proceso secuencial paso a paso. Dentro del alcance de la investigación se analizaron los profesionales técnicos auxiliares de fauna silvestre de la Reserva Natural. Y como diseño de estudio se utilizó la investigación no experimental, debido a que esta, pues, lo que permite es observar a los sujetos del estudio. Siguiente, por favor. Como población y muestra, anterior, sí.
Como población y muestra, tenemos a 3 médicos veterinarios, 3 biólogos, 2 técnicos y 3 auxiliares de fauna silvestre para un total de 11 trabajadores. La técnica de instrumento de recolección de datos, tenemos la encuesta como técnica, ya que nos permite recolectar la información y analizarla, y el cuestionario, que está comprendido por 14 preguntas de selección múltiple. La técnica y herramienta para procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva. Esta pues nos proporciona una evidencia como cuadros, tablas, figuras o gráficas donde podemos analizar la información obtenida del cuestionario. Como herramienta de procesamiento de datos se utilizó la plataforma de Google Forms, ya que nos permite pues, obtener unas gráficas. Siguiente, por favor. Dentro del procedimiento consta de 6 etapas. La primera es el planteamiento del programa, el planteamiento del problema, disculpa, y la revisión literaria, que consta del marco referencial, el marco conceptual, el marco teórico y el marco legal. En la etapa 2 se plantean las hipótesis y también la metodología a desarrollar. En la etapa número 3 tenemos el consentimiento informado, que es donde se le describen a los participantes los objetivos y la finalidad, el procedimiento también de este estudio, de esta investigación. Seguidamente se realiza la encuesta, donde se les envía un link a cada uno de los participantes, donde ellos podrán acceder por medio de la plataforma de Google Forms y responder el cuestionario de las 14 preguntas. En la etapa 4 tenemos el procesamiento de los datos por parte de Google Forms, donde tenemos las gráficas. En la etapa 5 se hace un análisis y de estos resultados obtenidos de la información recolectada, y en la etapa 6 se realizan las conclusiones, discusiones y recomendaciones de los datos obtenidos. Siguiente, por favor. Esta imagen es representativa y significativa debido a que nos muestra una gráfica donde todo el personal no tiene el esquema de vacunación completo. Podemos observar que 3 de ellos no tienen la vacuna antirrábica. Siguiente. En esta gráfica, que corresponde a la pregunta número 7, el 90.9% de los trabajadores han recibido capacitaciones sobre peligros y riesgos a los que están expuestos en sus labores, y el 9.1% no han recibido ningún tipo de capacitación. Siguiente. Bueno, en esta nos indica que si en el último año cuántas capacitaciones ha recibido el trabajador en prevención de riesgos recibido por parte de la empresa, ARL o otra entidad. Podemos ver que el 45.5% ha recibido entre 1 y 3 capacitaciones. El 9.1% no ha recibido ninguna, y hay otro 9.1% que ha recibido entre 7 y 9. Y finalmente el 36.4% ha recibido entre 4 y 6 capacitaciones en el último año. Siguiente. En esta gráfica les preguntamos a los trabajadores si han recibido algún accidente de trabajo mientras laboran en la reserva natural. El 81.8% nos indican que sí, y el 18.2% nos ha dicho que no ha tenido ningún accidente de trabajo. Y por último, tenemos que los incidentes que más se han presentado, los accidentes, el factor ha sido el ataque animal, o sea, una mordedura o arañazo, y también las caídas a nivel como resbalones o torceduras de tobillo. Siguiente. Y por último tenemos esta pregunta, la pregunta 14, que considera que cuenta con la dotación de elementos de protección personal acorde a sus funciones. El 99.9% de los trabajadores nos indican que sí, y un 9.1% nos indica que no cuenta con los EPPs correspondientes. Siguiente. Esto ya le cedo la palabra a mi compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos González, ingeniero ambiental. Dentro de las conclusiones que pudimos iniciar dentro del presente trabajo, pues se logró el objetivo de identificar como los factores de riesgo biológicos en la reserva forestal.
como es de mencionar, pues este factor de riesgo implica bastante, pues puede presentar con los trabajadores bastante incidentalidad debido, digamos que a muchas de las actividades que desarrollan con la fauna silvestre. Entre esas, pues digamos, ya lo han mencionado, como la captura, los procedimientos y demás. Sin embargo, pues digamos que frente a esta, comparado con los otros riesgos que se tienen frente a las actividades que se desarrollan, pues el riesgo biológico es el más relevante. Siguiente. Siguiente. Listo. De igual forma, pudimos identificar los perfiles de cargo y para nuestra muestra, pues tuvimos 3 médicos veterinarios, 3 biólogos y 5 auxiliares y técnicos de fauna. Básicamente, estas son las personas que están desarrollando las actividades que interactúan con la fauna silvestre. Dentro de estos cargos, pues digamos que se requiere que tengan cierta experiencia pues con la manipulación de las especies. Estamos hablando de experiencia entre 3 y 10 años. De igual forma, pues digamos que cada cargo tiene un objetivo específico en el cual pues digamos que se deben desarrollar las actividades que están planteadas por la Reserva Forestal. Siguiente. Otro. Siguiente. Dentro de la discusión, ya se había mencionado anteriormente, dentro de las hipótesis, uno de los temas es que a pesar de Colombia la información de estudios frente al tema es poca, pues digamos que las investigaciones no han sido, digamos, bastantes comparadas con el riesgo biológico de tipo humano, ¿no? Que digamos que los temas que se tienen en frente al riesgo biológico son bastante escasos tanto a nivel nacional como internacional. Digamos que la experiencia requerida para la realización de la actividad, pues ya lo hemos mencionado, tienen cierta experiencia quizás entre 3 y 10 años. Dentro de la encuesta, pues también se hubo un resultado dentro del 91% que se encuestó, pues no cuentan con los elementos de protección personal adecuados para la realización de la tarea. Es decir, guantes de carnaza, botas de caña alta, bueno, entre otros elementos que puedan permitir la protección de los trabajadores. También digamos que la identificación de los factores de riesgo permite también establecer como controles ciertas medidas que más adelante se las explicaremos, dentro de los cuales son temas más administrativos. Siguiente. Bueno, dentro de las recomendaciones, pues, actualizar de manera frecuente o periódica, digamos, que la matriz de identificación de peligros, la IPER, registrar la frecuencia de los eventos de accidentalidad y enfermedad laboral. Esto, digamos, para tomar las acciones pertinentes y, pues, evitar la repetición de los mismos, ¿no? Programar jornadas de vacunación a la población trabajadora, tratando de que se refuercen aún más, digamos, las vacunaciones y si de pronto hay nuevos ingresos de personal, pues que estas personas cuenten con su debido esquema. Capacitar a los trabajadores para la toma de conciencia. Los resultados arrojaban que estaban en el 91% no contaban con el conocimiento de la capacitación. La idea es llegar al 100% y reforzar dicha capacitación de tal forma de que el personal pues cuente, digamos que, uno, la capacitación en tema del manejo de la fauna silvestre y dos, en temas de bioseguridad. Y diseñar, pues ya lo que vamos hablando, los procedimientos operativos correspondientes a la manipulación y interacción directa con la fauna silvestre. Siguiente, por favor. Bueno, digamos que algunas de las referencias más importantes que nosotros pudimos obtener dentro del desarrollo del trabajo, pues tenemos referencias de tipo internacional, de tipo de España, tenemos referencias sobre medicina veterinaria, de investigación, digamos que sobre manipulación de fauna,
y de la misma reserva forestal se obtuvo información. Siguiente. Bueno, digamos que esto es todo lo que producto de nuestro trabajo. Esperamos que haya sido seguro. Muchas gracias.